Quiero comentarles que estaba leyendo la palabra de Dios y en mi corazón estaba el hablar de Jacob. Pero mientras que leía, llegué a la porción en la que Jacob tiene un sueño, en la que ve ángeles que están bajando y que están subiendo. Y mientras que estaba estudiando y oraba, el Señor me puso, también mencioné esto en otra parte, en otra porción de la palabra. Y fui y lo busqué. Está en Juan capítulo 1. Y la persona de la que estamos hablando solo se menciona una vez en la palabra del Señor. Hay algún sonido, ¿verdad?, que está tronando. Ok. El tema está en que se menciona solo una vez. Y cuando lo leemos, voy a hablar de mi persona. Yo lo leía y seguía de largo. Y muchas veces tendemos a leer la palabra de Dios a una velocidad y no ponemos atención a lo que el Señor nos está diciendo. Y menospreciamos los detalles que el Señor ha puesto ahí, esas perlas preciosas. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero hay una cita que se utiliza en retiros. Segunda de Timoteo, ¿qué es? 16 y 17, amén. Vamos a leerla porque para mí es muy importante que siempre tengamos consciente de que toda la palabra es buena, es útil, ¿sí? Leemos un nombre y antes de leerlo quiero hacerles referencia. En los días miércoles estuvimos leyendo Romanos y llegamos al capítulo 16 y todo es una salutación de un montón de nombres y uno dice, esta partecita me la salto y llego hasta la doxología, ¿sí? Pero cuando uno comienza a estudiar los nombres que están ahí, a mí me impresionó saber que uno de ellos era el nieto de Herodes. Pablo está saludando al nieto de Herodes, era uno. Luego saluda a Rufo. ¿Y quién es Rufo? ¿Sí? ¿Quién es Rufo? Él es el hijo de Simeón, el que cargó la cruz de Jesucristo. Y cuando uno va descubriendo quiénes son estos personajes, solo con el hecho de que estén escritos en la palabra de Dios, qué honor que el Señor ponga tu vida como ejemplo en la palabra de Dios, que te mencione. Y si Él inspiró para que fuera escrito el nombre de alguien, hay que poner atención, porque son ejemplos para nuestra vida. Leamos 2 Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Y como sí se oye muy fuerte, permitan. Gloria a Dios, ahí estamos. Y vamos a comenzar a hablar de Natanael. Natanael, yo lo busqué en la Biblia y solo lo encontré una sola vez. Pero parece que no solo su nombre es Natanael, también es reconocido como Bartolomé. Es uno de los 12 apóstoles que Jesús llamó, pero en el Evangelio de Juan se le conoce como Natanael. ¿Ok? Y vamos a leer Juan, si me acompañan con sus Biblias, por favor, es Juan capítulo 1, versículo 46 al versículo 51. Versículo 43 al versículo 51. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Ok, dice, y antes de comenzar a leer, vamos a leer todo el pasaje de corrido y luego vamos a regresar a analizar qué es lo que está sucediendo. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él,
he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén, amén. Ok, vamos a ir despacio ahora leyendo lo que acabamos de leer, pero vamos a ir poniendo atención a cada palabra que el Señor nos revela en este pasaje. Y la primera palabra que vamos a encontrar es: y les dijo. Aunque realmente hay muchas palabras antes, la palabra que el Señor me puso es: y le dijo. Me es muy interesante. ¿Cuánto llevaba Felipe de conocer a Jesús? Días. ¿Cuánto? Horas. Un ratito. No nos dice exactamente cuánto, pero no había pasado ni un día. Y Felipe había encontrado al Señor de su vida. ¿Y saben qué pasa? Cuando ustedes fueron a su primer retiro, cuando ustedes tuvieron el encuentro con el Señor Jesucristo, al igual que yo no sé si ustedes, pero yo regresé. Yo tengo que convencer a todo el mundo de que Jesús es el Señor. Yo no puedo callar esa verdad. En mí ardía ese fuego. Nadie me mandó. Yo necesitaba predicar a Jesús. Yo necesitaba decirle a los demás. Es más, les debo confesar que ¿saben qué pensaba yo? Yo voy a convencer al mundo. De verdad, es que yo no entiendo cómo es que no lo han podido ver. Y ese era el fuego que ardía en mi corazón. Así venimos del retiro, ¿se recuerdan? Venimos con eso de que el Señor es el Rey y damos gracias, levantamos las manos y decimos: ¿cómo es posible que haya vivido yo sin conocerle a Él? ¿Saben qué es lo divertido? Que pasan los años y después nos tienen que estar rogando para que vayamos a predicar al Señor. Eso es lo triste. Fíjense, 3 años y medio después del ministerio de estar con Jesús, Jesús les tiene que decir en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Me pregunto, ¿no nos sucede algo a nosotros así? Venimos gozosos de la palabra del Señor cuando tenemos nuestro encuentro con el Señor, y después hay que estarles: mi hermano, ¿querés ir a servir al retiro? Lo voy a pensar, voy a ver si tengo tiempo. Voy a orarlo. Voy a ver qué dice el Señor. Nuestro corazón debería estar dispuesto al primer llamado de Jesucristo para servirle, para honrar, para predicar su nombre, para declarar que Él es el camino, que Él es la verdad. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Nuestro primer amor se ha ido apagando. Y entonces nos tienen que estar recordando de que tenemos que evangelizar, de que tenemos que predicar al Señor. Así que los exhorto, mis hermanos, a que no perdamos nuestro primer amor. Si tú no sientes el fuego, no sientes la pasión de predicar a Cristo, el amor de Cristo en tu corazón está menguando. Y no es eso lo que tiene que menguar. Amén. Ok. Y entonces vamos a leer desde el principio. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado. Esta es una frase que a mí conmueve mi corazón completamente. Cuando uno va a retiro nuevamente, ¿qué regresa diciendo? Encontré al Señor. Yo acepté a que Jesucristo entrara en mi vida. Yo le di la oportunidad de que viniera, ¿sí? Ahora Él es mi Rey. Yo le di la oportunidad, yo le di la cancha. Y al inicio pues es divertido porque realmente uno dijo sí al Señor, pero la verdad es que nosotros no éramos acepto
no éramos aceptos en el reino de Dios. ¿Quién nos aceptó? Él nos aceptó a nosotros. Él nos recibió. Y Felipe está predicando, primero, yo hallé, ¿sí? Yo encontré. Pero la verdad es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos perdidos, ¿sí? Pero Dios en su inmensa misericordia permite que digamos, nosotros lo aceptamos a Él. Así de hermoso, así de misericordioso es el Señor. Y yo quisiera que analizáramos este pedazo, solo hemos hallado, comparado con la parábola que Jesús hizo en Lucas 15, 4, 6. Si me acompañan en sus Biblias, Lucas 15, 4, 6. Me dicen cuando ya están listos. Amén. Ok. Dice, es la parábola de la oveja perdida. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se ha perdido. Gloria a Dios. Resulta que el Señor nos lleva al redil de regreso. ¿Y qué decimos? Encontré al pastor. Yo lo encontré. Gracias a Dios que lo encontré, porque así pude venir para acá, ¿verdad? Y en nuestra mente seguimos pensando que somos nosotros los que tomamos la decisión, ¿sí? Ahí está el pastor, lo sigo. Pero la verdad es que yo estaba perdido. Y como dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos. Tú y yo estábamos muertos antes de conocer a Cristo. Y es por su misericordia y es por su gracia que estamos aquí. No es porque tú hayas hecho algo bueno. Todas las buenas obras de tu carne, Edgar lo predicó la semana pasada, todas las buenas obras que tú puedas hacer en tus propios esfuerzos no agradan a Dios. No agradan a Dios. Lo único que le agrada a Dios son las obras de Jesucristo en nuestra vida, los frutos del Espíritu Santo. Amén. Ok. Y para terminar, solo para que quede claro de que no fuimos nosotros, vamos a irnos a 1 de Juan 4:10. Y dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor, en que Él nos amó, en que Él nos buscó, en que Él se despojó de su trono, se vistió de hombre, se vistió de nada y tomó la muerte de maldito. En Deuteronomio dice que todo aquel que fuera colgado en un madero, ¿qué va a hacer? Maldito, ¿sí? O sea que maldito se hizo Jesús cuando lo colgaron en un madero. Cuando Él tomó nuestros pecados, Él se hizo maldito. Y Jesús murió en la cruz. La referencia de Deuteronomios es profético, que el Padre está diciéndole a Moisés: escribe, porque cuando muera Jesús colgado en un madero, Él se hizo maldito. No es maldito porque fue colgado en madero. Él se hizo maldito por nuestros pecados. Y cuando fue colgado en el madero, simplemente fue para que el hombre, para que el pueblo reconociera: se hizo maldito por nosotros. Qué grueso, ¿verdad? Tremenda la palabra de Dios cuando comenzamos a ver que el Señor se hizo maldito por nosotros, porque Él nos amó. Sigamos. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas lo hicieron también. Y muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno lee esto y dice: bueno, ¿y dónde está escrito que Jesús iba a venir y Moisés? ¿Y dónde está? Yo no sé si ustedes pasaron por esa etapa en la que ustedes conocieron a Jesús y quieren saber dónde está la profecía que están escritas en Mateo. Y uno quiere ir y no las encuentra.
Bueno, aquí hay una parte en la que dice que escribió Moisés. ¿Saben ustedes dónde escribió Moisés de Jesús? Específicamente hablando de Jesús. Toda la palabra habla de Jesús. Amén. Pero vamos a utilizar Deuteronomio 18, ¿ok? Vamos a ir a Deuteronomio 18, versículo 15 al 19. Recuerden que Deuteronomio es la última prédica de Moisés, haciendo un repaso de todo lo que han vivido, ¿sí?, en el desierto. Y en esta parte viene viene Moisés y le habla. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Un paréntesis: Jesús hablaba solo lo que el Padre le decía. Jesús solo hacía lo que oía decir al Padre que él tenía que hacer. ¿Y qué dice aquí? Y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El Señor nos está hablando. Y este es el pasaje al que hace referencia Felipe. Y Felipe le dice: este es aquel profeta que debía de venir y que iba a hablar de parte de Dios. Y Natanael lo entendió. Él sabía a qué cita se refería. Y Jesús habla de sí mismo en Juan 5:39, cuando está con los levitas, cuando está con los sacerdotes, y les dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mi hermano, si tú tienes duda de que Jesucristo es el Señor, tú tienes que leer la palabra de Dios. Segunda de Pedro, no traigo esa cita, pero si me acompañan a Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 19. Todavía oigo las hojas. Segunda de Pedro está antes de Primera de Juan. Y Segunda de Pedro está después de Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer. Dice: tenemos también la palabra profética más segura. Si usted tiene dudas, por favor no se vaya a comprar el libro que dice el libro del Espíritu Santo. O sea, me estoy inventando un título, ¿verdad? Y vamos y compramos un montón de libros en la librería porque queremos aprender de Jesús. No, mi hermano, esta es la palabra profética más segura. No ponga su confianza en otra. Esta es la palabra más segura. Que este sea el pan, que este sea el alimento de su vida diario. Danos el pan de cada día. Este es el pan de cada día. El día que lo dejas de comer, tu espíritu comienza a desnutrirse. Amén. Ok, sigamos leyendo. Y dice: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Ok, nosotros ahorita decimos Jesús era nazareno, ¿verdad? De Nazaret. Y entonces, porque Jesús era de ahí, nosotros consideramos que Nazaret era importante. Pero si yo les dijera: el próximo presidente va a salir de la aldea El Duraznito,
¿Dónde queda el Duraznito? Gloria y no. o la aldea del Pepinillo. Las dos quedan cabalmente aquí por Amatitlán, están una atrás de la otra. Si yo les dijera eso, nadie, ¿qué puede salir de ahí? Dirían ustedes, ¿verdad? No, pero si ese pueblito está hasta refundido hasta allá. Así era considerada Nazaret. Nazaret estaba en la parte de Samaria. Era un pueblo lleno de samaritanos. ¿Qué podría salir de bueno de ahí? Si ahí no habían escuelas de rabinos. ¿Y saben cuál es el mensaje de Nazaret? De que nació Jesús ahí y que Él vivió una vida santa. Es que nosotros podemos vivir en un mundo perdido dándole gloria a Dios. ¿Saben que Daniel vivió en el país más idólatra de todos? Babilonia. ¿Y qué hacía? Darle gloria al único Dios vivo. Increíble, ¿verdad? El cuestionamiento de, ¿y puede salir algo bueno? Si ese era un pecador, yo lo conocí, era un borracho, era un adúltero, y comenzamos a juzgar a las personas. ¿Y puede algo bueno salir de esa persona si solo lo que hace es homicidio, adulterio, fornicación, mentira? Tremendo, porque nosotros somos testimonio de que Jesús puede salir de nuestro corazón. Jesús nació en nuestras vidas y está dando fruto para el Padre. Gloria a Dios por eso. Y le dijo Felipe, ven y ve, convéncete tú mismo. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Estas dos palabras las voy a amarrar a la última parte de la prédica, así que por favor apunten verdadero israelita en su papel y apunten no hay engaño, ¿ok? O subrayenlo. Lo importante es que no se nos olvide que tenemos que hablar de esas dos palabras. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora viene la pregunta, ¿desde cuándo nos conoce Jesucristo? ¿Desde cuándo nos conoce el Padre? Desde siempre. ¿Desde cuándo estamos en su mente? ¿Desde cuándo estamos en su corazón? ¿Desde cuándo nos ha amado? Jeremías dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Desde que Él nos tenía en su mente, Él sabía que nosotros le íbamos a rechazar. Y Él dijo, voy a extender mi misericordia sobre ellos. Y entonces, ¿por qué le dijo? Desde la higuera. Porque Jesús es simple. Jesús agarra ejemplos prácticos y le dice, mira, te acabo de ver cuando estabas debajo de la higuera. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Y a mí me quiebra esto, de verdad. No porque él haya reconocido al Hijo de Dios. Pedro, hasta en el capítulo 16 de Mateo, tú eres el Hijo de Dios. Eso te lo reveló el Padre. Pero aquí estamos hablando en el capítulo 1, solo en el llamado, y solo porque le dijo que estaba debajo de la higuera. Tú eres el Hijo de Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí me rogaron que fuera a retiro. Me predicaban la palabra, me daban testimonio. Yo no sé si muchos se recuerdan, pero yo no era muy cristiano. ¿Quiénes se recuerdan de mi vida cuando venía a la iglesia? Yo no era muy cristiano. ¿Quién se recuerda? Gracias, porque sí, dije yo, tan buen testimonio tenía. No puede ser. Sí, Tito, Julito, Raiz, se dan cuenta, Olguita, Otto. No, de verdad, no se sientan mal de decir que yo tenía una vida de impío, porque yo la tenía. Yo tenía una vida de impío. Yo era un pecador. Yo vivía bajo mis deseos, bajo mis principios, bajo mi gobierno. Venía a la iglesia y pues ni modo daba diezmo porque
tanto que repetían que había que dar diezmo y que uno iba a salir bendecido, que decía yo, de plano, hay que dar el diezmo, ¿verdad? Hay que sacarle raja al negocio. Eso es lo que yo había en mi vida. Una falsedad ahí. Y costó. Y miren, vi milagros, vi gente siendo sanada, vi cómo gente era perdonada. Y yo no creía. Y veo que aquí está Natanael. Y solo porque Jesús le dijo, te vi. ¿Cuánto tiempo rechazaste tú a Cristo, mi hermano? ¿Cuántas veces se te predicó el evangelio y no querías recibir de Jesucristo? Si tú estás peleando con Dios y no has querido recibir al Señor, hoy es un buen día. Hoy es un buen día. ¿Saben? De los que levantaron las manos, no levanten la mano, pero estoy seguro que muchos de ustedes intercedieron por mi vida cuando yo estaba en el mundo. Cuando yo vivía mi vida a mi gusto y a mi antojo. Y el domingo pasado, mientras que Edgar predicaba, él usó esta cita, 2 Corintios 5:20. Y ya la había leído varias veces y yo decía, yo soy embajador de Cristo, yo soy embajador de Cristo. Pero nunca lo vi como Edgar lo estaba predicando. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mis hermanos, yo estoy seguro que muchos de ustedes oraban para que mi vida fuera reconciliada con el Padre. Que mi vida se pusiera a cuentas con Jesucristo y que yo confesara mis pecados. Estoy seguro y estoy agradecido por las oraciones de muchos de ustedes que clamaron al Padre para que yo me arrepintiera y que volviera mi vida al Señor. Estoy seguro de eso. Pero saben, muchos piensan que estamos en contra de, le dijimos no a Dios y que quien nos va a dar con un chicote o quien nos va a estar puyando en el infierno si no nos arrepentimos es Satanás. Muchos pensaban, yo pensaba eso. Pero ¿saben qué es lo curioso? Es que no es Satanás, es la ira de Dios la que está sobre nosotros cuando no estamos a cuentas con Él. La ira de Dios es la que nos va a castigar si no nos arrepentimos, no volvemos nuestra mirada a Él y no le pedimos perdón y no reconciliamos nuestra vida con el Padre. Jesucristo vino a poner paz entre el Padre y nosotros, no entre hombre y hombre, no entre naciones. Jesús vino a poner paz en nuestras vidas con el Padre y es la ira de Dios la que está contra nosotros. Ay, no, ¿cómo va a hacer eso? Si el Señor me mandó que yo predicara. Pues miren, Moisés, aquí hay 3 ejemplos. Moisés fue comisionado para ir a predicar, no para predicar, sino para liberar al pueblo de Israel. Y nomás sale de la casa de Jetro, de su suegro, y va con su esposa y dice que está el ángel del Señor y lo quiere matar. Y Dios quiere matar a Moisés. No suena lógico, ¿verdad? Pero si Dios lo comisionó en la zarza, él no estaba viviendo bajo los estatutos de Dios, no estaba viviendo conforme a la palabra de Dios. Y entonces aparece un intercesor, así como en 2 Corintios 5:20, Dios rogando por medio de otros. ¿Y Dios a quién pone a interceder? A Séfora. Y viene Séfora, circuncida a su hijo, tira el prepucio y se sana. ¿Quién fue el intercesor? El Padre a través de Séfora. Jesucristo revelando por medio de su Espíritu a Séfora qué era lo que tenía que hacer. ¿Saben qué segunda vez? Israel, cuando va a la idolatría, hacen su becerro. Moisés, no, Señor, por favor, no los destruyas por causa de tu nombre. Uno diría, y después adelantito dice la palabra, que Dios se arrepintió. ¿Y no es Dios un Dios que no se arrepiente? Y entonces, el Señor tenía un juicio sobre Israel, sobre el pueblo. Pero Dios puso un intercesor para que clamara
le dijera: Señor, tu nombre es el Señor, es fuerte, es misericordioso. ¿Cómo vas a permitir que la demás gente hable mal de tu nombre? Y entonces el Dios dice: ya se está formando el carácter, mi carácter en Moisés, el carácter de intercesor. Ese carácter que dice: rogando por medio de nosotros. Dios está rogando en nosotros por otros. Y por último tenemos a Balaam, que era un profeta de Dios. Cuando ustedes leen Balaam, si no lo han leído, cuando lo vayan a leer, van a ver que la primera lectura va a ser: este es un profeta de Dios y habla con Dios, Dios le responde. Y cómo se echa una bendición para Israel. ¡Wow! Pero después lo matan y dice que Balaam en Judas, y también lo menciona segunda de Pedro, el error de Balaam. Y entonces Balaam en su corazón tenía el amor por las riquezas, pero cuando no hay nadie alrededor nuestro, Dios utiliza hasta el burro, cualquier animal que esté enfrente, para hablarnos y refrenar la locura del profeta, dice en Judas. Tremendo. El Señor estaba con mandó un ángel que tenía su espada desenvainada para quitarle la vida a Balaam, y Dios puso un intercesor. Ese intercesor fue la burra. Dios está interesado en que tú no te pierdas. Dios está interesado que tú no te vayas al infierno, que no te vayas al lago de fuego. Y por eso Él pone intercesores. Es Él intercediendo a través de nosotros para que su misericordia llegue a nuestras vidas y que nosotros nos reconciliemos con Él. Qué tremendo es encontrar en un solo pasaje todas las maravillas que el Señor hace para nuestras vidas. Vamos a continuar. Y entonces respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, y aquí es la referencia de la cita, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Y la pregunta sería: ¿se recuerdan de las dos palabritas que habíamos dicho que íbamos a tomar ahora? Ok. Díganme, ¿quién fue la primera persona que se le llamó israelita? No se le dijo israelita, se le dijo Israel. Jacob. Jacob es la primera persona que se le llama israelita. ¿A quién es el primero que se le dice que no hay, bueno, no se le dice que no hay engaño, pero a quién se le pone un nombre de engaño? Jacob. Su nombre significa engañador. Y a él le dicen: tú eres un israelita, en ti no hay engaño. Y él tiene la misma visión que Jacob tuvo en Betel. Y es bien interesante porque Jacob está referido en esta porción de la palabra. Jacob, cuando Dios le cambia el nombre, aunque el nombre tiene significado de gobierno, de poder, cuando se canta la canción de los israelitas, cantan en hebreo Shema Israel, lo que están diciendo es: oye, príncipe de Dios. ¿Y qué le está diciendo Jesús a Natanael? Tú eres un verdadero príncipe de Dios. Tú eres un verdadero príncipe de Dios. ¿Y qué le dice? Tú no tienes engaño en tu vida. Y luego le dice todo lo que va a haber. 3 años y medio de ministerio con Jesucristo. ¿Era o no era ver el poder de Dios? Era ver el poder de Dios. Y ahora, ¿por qué esas 3 señalaciones de Jesús haciendo la referencia con Jacob? ¿Por qué no lo leemos? Vamos a leer y vamos a ver que Natanael y Jacob están muy estrechamente unidos. Primero, la naturaleza de Jacob representa la naturaleza espiritual. Pero si era engañador, sí, pero tenemos que leer Génesis 25-23 para hacer una referencia. Recuerdan que Isaac y
Isaac y Raquel, no, Rebeca, no podían tener hijos. Entonces él oró por su esposa y ella quedó embarazada. Y resulta que ella comenzó a sentir que había una pelea dentro de sí. Y entonces fue a consultarle al Señor. Y esto fue lo que el Señor le respondió. Génesis 25, versículo 23. Y le respondió el Señor: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Quién es el menor? Y dice que hay 2 naturalezas en nosotros: la vieja naturaleza y la nueva naturaleza de Cristo. ¿Sí? Y Jacob está haciendo una figura, un tipo, una sombra de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y entonces él representa esa nueva naturaleza que Dios quiere forjar en nosotros. No la naturaleza engañadora, obviamente, sino lo que Dios hizo a través o en Jacob. ¿Vamos bien? Amén. La segunda, y hay que entender la historia, y voy a contar la historia de Jacob rapidito, solo recapitulando para que todos estemos frescos con el tema. Y es que dice que Jacob fue criado en la tienda. La mamá vivía en la tienda y a Esaú le gustaba el campo, ¿sí? Le gustaba cazar. Y este era un hogar disfuncional, si se dan cuenta, porque el papá tenía preferencias sobre Esaú y la mamá tenía preferencias y amaba más a Jacob. Ya con eso ya comenzamos a ver que el hogar tiene algún tipo de disfuncionalidad. Aunque es del Señor, el Señor está gobernando ahí con Isaac. Hay áreas en nuestra vida que no nos gusta que Él gobierne, ¿verdad? Y entonces como que dejamos a Dios afuera. Resulta que Rebeca había recibido la palabra de que Jacob iba a ser mayor, que él iba a recibir la bendición. Y entonces, ¿qué creen que hacía Rebeca? Me dijo: la bendición va a ser para ti. Tú vas a recibir la bendición, tú vas a ser un pueblo mayor. Y entonces él está oyendo, pero si él es el mayor, él tiene la doble porción, él tiene la bendición de primogenitura. ¿Qué comienza a hacer Jacob? ¿Saben qué voy a hacer? Como ya me dijeron que es mía, la voy a comprar. Él la compra, ¿sí? Esaú regresa cansado, le vende un plato de lentejas a cambio de la primogenitura. ¿El esfuerzo de quién era esa bendición? De Jacob, en sus propias fuerzas, queriendo alcanzar las promesas de Dios. ¿Quiénes de aquí han recibido una promesa de Dios? Amén. ¿Cuánto han hecho ustedes por alcanzarla? Yo la tengo que alcanzar y me esfuerzo, porque si me dijeron que que el Señor me va a regalar un carro, y ustedes comienzan a ahorrar. Pero si Él te dijo que te va a regalar el carro, ¿por qué tenés que ahorrar? ¿O no? ¿Qué está haciendo aquí Jacob? Haciendo en sus propias fuerzas, queriendo alcanzar lo que Dios ya le prometió. Bueno, ya la compró. Más adelante viene su mamá y le dice: mira, van a bendecir a Jacob, a Esaú, perdón. Vestite, tráeme un corderito, yo lo voy a preparar y que el Señor te bendiga a ti, tu papá, Isaac. Pero, ¿y si mi papá me descubre, va a caer maldición sobre mí? No, que sea sobre mí, dice Rebeca. Bueno, ya la compró y ahora procede con el consejo de su mamá a engañar. ¿Sí? La palabra de Dios sí dice que él iba a ser mayor. La palabra de Dios dice que él iba a ser bendecido. Pero cuando nosotros metemos las manos, metemos la pata y generamos problemas. Eso fue lo que le pasó a Abraham y a Sara. Recibieron una promesa y quisieron echarle una manita a Dios. Y al día de hoy, Israel tiene como enemigos a muchos ismaelitas. Tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros disponemos a ayudar a Dios, facilitarle las cosas. Es que a Dios le cuesta, por eso se tarda mucho, ¿verdad? Sí, ese es nuestro pensamiento. Dios no puede, lo vamos a ayudar. Cuidado. Entonces, resulta que nuestros esfuerzos, ¿qué hacemos con nuestros esfuerzos? Buscar las bendiciones de Dios. Pero Dios nunca dijo que nos iba a bendecir si nosotros hacíamos. Dios prometió y Él tiene que hacer la obra en nosotros. Es importante que recapitulemos que no son nuestras obras.
Es la obra de Cristo en nuestras vidas las que agradan al Padre. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, ¿qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y no fue la única vez. ¿Saben cuándo fue la segunda vez? En el monte de la transfiguración. ¿Y saben qué dice ahí en el monte de transfiguración? Dice, Él es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Pero dice algo más. A Él oíd. Pongamos atención a las palabras que Él tiene que decirnos en este librito. No despreciemos esta bella, perfecta palabra que se nos ha dado. Cada palabra, no me vengan, es que la traducción, que aquí, miren, el Señor, el Espíritu Santo es el maestro de maestros. Y Él nos va a llevar a toda verdad, aunque la traducción se haya comido algunas palabras y no dé la idea correcta. Si tú tienes hambre de Él, Él te va a llevar a toda verdad. Él te va a llevar. Él es un excelente maestro. Amén. Ok. Entonces, con esto podemos ver que no tratemos de alcanzar las promesas de Dios con nuestras propias fuerzas, porque nuestras obras no le agradan al Padre. Aparte de eso, ni quieren hacer la voluntad de Dios. Ni quieren ni puede, dice Romanos. Ok, seguimos. Dice que el sueño en Betel, el Señor quiere ser conocido. Entonces, ya teniendo claro de que Jacob trató de comprar, trató de engañar, y ahorita ya se la está viendo de tronarse los dedos. Su mamá lo manda, bueno, Isaac y Rebeca lo mandan con Labán, y él hace un viaje y llega a Betel. Él pone unas piedras, las pone como cabecera, como almohada, y se va a dormir. Y vamos a leer Génesis 28, 10, 16. Si me acompañan, por favor. Amén. Y dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí unos ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, el Señor estaba en lo alto de ella. Y comenzamos a amarrar a Natanael con esta parte del sueño. Lo curioso es que Jesús le dice, tú vas a ver que ángeles suben y bajan, ¿sí? Y vas a ver al Señor en el cielo, le dijo. No, ¿por qué? Natanael estaba viendo a Dios mismo en Jesucristo, personificado. Él es la persona visible de Dios. El problema es que cuando nosotros nos hablan de Cristo queremos saber, no sé qué queremos ver. Yo la verdad no me explico qué era lo que yo quería ver cuando venía a la iglesia y no tenía a Jesús en mi corazón. Realmente no sé qué quería ver. Pero aquí comenzamos a ver que están subiendo y bajando ángeles. Y Jacob está viendo el trono de Dios en la parte superior. En la parte superior. En este caso, ¿se recuerdan cuando Jesús comenzó a predicar? Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba diciendo con el reino de los cielos se ha acercado? Yo estoy aquí, el rey ha venido. ¿Se trajo su trono? No, el rey vino, soltó su gloria, soltó todo lo que tenía. Filipenses 2:5, se despojó de todo y no tuvo nada a qué retenerse en el cielo para venirse a mostrar, para revelarnos al Padre. Más adelante en Juan dice, cuando ya está a punto de la crucifixión, Señor, devuélveme la gloria que tenía contigo antes. ¿Se recuerdan de esa cita? Amén. Si no se la recuerdan, está más adelante en Juan.
Y no les doy el resto de la cita porque no me recuerdo exactamente. El tema aquí es, podemos ver que Jesús descendió de su trono para darse a conocer. Y estaban los ángeles subiendo a darle gloria, pero en este caso están bajando a darle gloria a Cristo, para servirle. Pero todo lo hacen conforme a la voluntad del Padre, porque ninguno intervino. ¿Sí? Yo siempre he tenido esta imagen que Jesús, cuando se presenta con Josué, dice: yo soy el jefe, el príncipe de todos los ejércitos del Señor. ¿Se recuerdan de esa cita? Ok. Eso significa que todos los ángeles le obedecen. ¿Sí? Un ángel, según Crónicas, tiene la capacidad de matar a 175,000 personas en una noche. Y en el momento de la crucifixión, dice que Jesús pudo haber pedido 12 legiones. 12 legiones. Una legión son 6,000 soldados. Eso, si hacemos números, significa que 6,000 por 12, 72,000 ángeles hubieran estado dispuestos para defender a Jesús. No dijo todo el ejército del cielo, solo dijo 12 legiones. Hagan números, alguien que tenga una calculadora y haga el cálculo: 72,000 por 175,000. Duplica, o sea, la capacidad de los ángeles que Jesús hubiera pedido para ese momento de la crucifixión. Hubiera podido destruir la población de hoy 2 veces. Ese es el poder del Señor. Pero ¿saben qué? Todos los ángeles, teniendo el poder para poder intervenir y defender a su amado, todos estaban firmes, viendo la victoria del amado para nuestra salvación. Viendo, pero miren, es que uno cuando ustedes aman a alguien, ¿ustedes qué no harían para evitar que alguien sufra? Todo, ¿verdad? Sí, y ellos saben que tienen el poder para vencernos. Jesús está sometido a la voluntad del Padre, pero los ángeles están sometidos a la autoridad de Jesucristo, y Jesucristo le dijo: esto lo enfrento yo solo. Y todos firmes, viendo a su amado siendo golpeado, siendo humillado, poniéndole una corona de espinas, y todos firmes, sabiendo que tienen poder que se les ha sido delegado. Pero el poder no está solo para yo hacer lo que yo quiero, el poder es para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y entonces, sigamos leyendo, dice: y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, y quiero que pongan atención a todo lo que el Señor dice. Dice: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Saben un dato interesante? Betel fue donde Abraham levantó un altar para el Señor. Si no estoy mal, fue el primer altar. Y ahí regresó constantemente, varias veces, Abraham, a levantar el nombre del Señor. Y yo le comentaba a algunas personas el otro día, y es increíble, porque aquí, ¿quién está volviendo a tener el encuentro en este lugar? Su nieto. El nieto de Abraham está teniendo un encuentro con el Señor, donde Abraham levantó un altar de adoración, un altar, diciéndole: Señor, tu nombre es grande. Tú eres el rey, tú eres el justo. Y cuando yo oía esto de un hermano que lo estaba predicando, mi experiencia ha sido que, y se lo comentaba a estas personas, mi cuarto de oración se ha convertido en el antiguo cuarto de mis papás. Como no tengo oficina aquí en Casa Josué,
Entonces, pues me voy para allá, la casa de mis papás. Y me meto a orar en ese cuartito muy temprano. Y solo digo, Señor, y de verdad siento una presencia del Señor tan fuerte. Y hay veces que digo yo no tenía esa experiencia de orar largos periodos, sin mucho llegaba a 15, 10 minutos. 10 minutos. Y ahora, de verdad, unos periodos de 1 hora, hora y media. Y salgo, digo, no puede ser, si fueron como 5 minutos. Y ahora el tiempo pasa y digo, Señor, necesito más tiempo contigo. Pero saben, al punto al que voy no es el tiempo que yo oro. El punto es que encontré un lugar donde se levantó un altar al Señor. Curiosamente fue el de mis padres. Nosotros como padres tenemos que levantar altares de oración para nuestros hijos, para que ellos aprendan a levantar el nombre del Señor. No estoy hablando de que tienen que hacer un cuarto y que ellos tienen que llegar a ese cuarto, pero cuando ellos lleguen a esa experiencia, van a entender que hubo alguien atrás de ellos, orando, levantando incienso hacia el Señor, clamando, intercediendo, rogando para que haya paz entre nosotros y Dios. Ese es el altar. Ese es el altar que el Señor quiere. Entonces Jacob, seguimos leyendo, Génesis 28, 20, 22. Nos estamos saltando un poquito y aquí es la respuesta de Jacob hacia el Señor, después de todo lo que el Señor le ha dicho. Y dice Jacob, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre. ¿Saben qué palabrita siento yo que hace falta ahí entre la coma y el Señor? Entonces, solo y hasta entonces, el Señor será mi Dios. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia en la cual todavía le ponen condiciones al Señor. Yo le puse muchas condiciones. Me recuerdo inclusive en un retiro, Quique Bosque llegó conmigo y me decía, Juancho, ¿pero qué querés? Y yo así todavía con los brazos cruzados. Si el Señor existe, que me bote mi caballo. Pensando en que yo era como Saulo. No conocía la palabra de Dios, un ignorante. Pablo, un fariseo de fariseos, ¿verdad? Conocedor, un cumplidor de la ley. Yo no. Y yo pidiéndole al Señor que me botara de mi caballo. Pues algo así me suena. A Jacob como diciéndole, el Señor se le presenta. Si cumples todo eso, entonces hasta allá, cuando se cumpla todo, yo voy a aceptar que tú seas mi Dios. ¿No ven el paralelismo en el que Natanael, qué fácil aceptó a Jesús? Él no le está diciendo que no, así, un no rotundo, pero hay un como, vamos a probarte. Pero saben, no es tanto la respuesta de Jacob la que me impresiona, sino la de Dios. Porque Dios no dice nada, no le dice, abusivo, ¿vos qué te crees? Yo soy el Dios Todopoderoso. El Señor no le responde, sino hay un silencio del Señor en la cual el que calla otorga. ¿O no? ¿No dice el dicho así? ¿Qué está haciendo el Señor? Me parece. Trato hecho. Trato hecho, te voy a demostrar. Yo quiero que tú me conozcas, que tú tengas la certeza de que yo soy tu Dios. Yo no te quiero con dudas. Te quiero plenamente convencido de que yo soy tu Señor, que yo soy tu Salvador, que soy tu roca, que soy tu fortaleza, que soy tu escudo, que yo soy tu proveedor, que yo soy tu sanador, que tú sin mí no puedes nada. Tú sin mí no puedes nada, pero necesito que tú lo sepas, que tú estés convencido, que no sea teoría, que esté en tu corazón, que tú abraces esa verdad en tu vida, que estés plenamente convencido de que sin mí tú no puedes nada. Entonces el Señor dice, acepto el reto, acepto el reto. Y entonces viene Jacob, hace el altar, ¿sí? Coloca aceite sobre las piedras, sigue su camino, llega con Labán
Y a mí me parece muy interesante, siempre se habla de que Labán lo engañó y que fue con el maestro, que Jacob fue con el maestro de los engañadores, ¿verdad? Porque como él era engañador, lo llevó con el maestro de los engañadores. Y el primer engaño es que él pidió casarse con Raquel. Siempre se me confunden Raquel y Rebeca. Sí es Raquel, ¿verdad? Ok, entonces sí pidió casarse con Raquel. Y resulta que en el día de la boda le entregan a Lía, la hermana mayor. Y él ya había trabajado 7 años por Raquel. Y luego trabajó otros 7 años más para poder tener a la mujer que él deseaba. Y cuando uno lee eso, a la puchica, sí le están dando lección aquí a Jacob, ¿verdad? Y luego trabaja otros 7 años, 10 años, 7 años. Y 10 veces le cambiaron el sueldo. 10 veces le cambiaron el sueldo. Si él le decían, todas las que salen sin manchas van a ser tuyas. Todas nacían sin mancha. Si le decía a Labán, todas las que nazcan con manchas no son tuyas, ese mes nacían todas manchadas. Labán estaba tratando de quitarle y no darle un pago a Jacob, pero Dios lo comenzó a defender. Dios era quien le revelaba los negocios a Jacob. Mira, lo que tienes que hacer es esto. Y Jacob obedientemente hacía lo que Dios le hacía. Pero ¿saben qué es lo interesante? ¿Quién era el que peleaba? El Señor. Hay un misionero en Inglaterra, ya no vive, perdón. Había un misionero de Inglaterra que para su preparación, Dios, estoy tratando de recordarme el nombre, pero bueno, resulta que él para su preparación de joven dijo, voy a comenzar, pero como yo sé que las misiones son difíciles y que el Señor tiene que proveer, me voy a comenzar a entrenar aquí. Y entonces estaba trabajando con un doctor y el doctor tenía un problema, se le olvidaba pagar. Y entonces él dijo, Señor, yo no voy a pelear por mi sueldo, yo voy a trabajar para ti. Y entonces tú te vas a acordar de que Él me pague. Y si no me han pagado es porque tú me quieres enseñar algo. ¿Cuántos de ustedes cuando no le pagan se quedan calladitos y dan gracias al Señor? Porque el Señor los está preparando. ¡Ja! Cuidadito, si usted no me paga ahorita, va a ver, vamos a ir con esto del, ¿cómo se llaman los de, no son ministerios? ¿Cómo? La inspección de trabajo. ¡Ja! Bien facilito nos levantamos, ¿verdad? Para ir a hacer los reclamos. ¿Cuánto nos estamos dejando preparar por el Señor para lo que viene? Para el ministerio. Ahí sí está trompudo, ¿verdad? Ahí sí no, gloria a Dios, aleluya, estamos de acuerdo, no vamos a reclamar. Gloria a Dios. Con uno se empieza, con un amén se empieza. De ahí todos los demás van a ir cayendo como dominós, dicen. Van a ir aceptando la soberanía del Señor Jesucristo. Los caminos que el Señor dispone para nuestras vidas son los que Él ha dispuesto para que nosotros aprendamos misericordia, justicia, humildad, mansedumbre, benignidad, paciencia. Esos caminos los dispuso el Padre. Nuestra necedad, el Señor los utiliza para llevarnos por esos caminos también, para que nosotros dejemos, ¿verdad? Qué lindo es el Señor, amén. No se merece un fuerte aplauso porque Él hace la obra. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Rey. Y entonces dice en el versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En Betel, el Señor le está declarando a Jacob, yo quiero que tú me conozcas a mí. Todo el trayecto de ida en la casa de Labán y cuando viene de regreso, ¿qué está haciendo Jacob? Pidiéndole al Señor, por favor, Señor, ahorita que voy de regreso con mi hermano, que no nos mate. Y comenzó a mandar presentes. 3 ofrendas mandó. En esas 3 ofrendas, ¿sí se recuerdan que hay 5 tipos de sacrificio, verdad? Bueno, son 6, pero solo me interesan 5. ¿Cuáles son los 5 que se repetían constantemente?
Está el de paz, el de cereales, el de pecado y expiación, ¿sí? Y el del holocausto. Estos tres que están aquí, ¿sí? Que se llaman oblación de panes y el del holocausto, son ofrendas de paz, son ofrendas de olor agradable al Señor. Esas ofrendas no están diciéndole, Señor, perdóname por mi pecado, pero en el fondo lo que están haciendo son ofrendas para aplacar si hay algún enojo, Señor, de reconciliación, de que tú y yo podamos llevarnos bien. Son tres. Y entonces, ¿qué creen que está haciendo Jacob? Tres ofrendas. Es una sombra de las ofrendas que el Señor le agradan. Y comienza a mandar. Porque ¿qué es lo que sabe Jacob? Vienen 400 hombres armados a decirle, hola mi hermano, ¿cómo estás? No, en el corazón de Esaú, cuando Jacob salió huyendo, ¿qué decía Esaú? Lo quiero matar. Lo quiero matar, solo estoy esperando a que mi padre muera para matarlo. Y entonces cuando Jacob ve eso, Señor, por favor, manda ofrendas para aplacar el enojo, para aplacar la ira. ¿Cuántas ofrendas voluntarias tú haces para el Señor? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando en ofrendas de oración, en ofrendas de adoración. Hoy hubo una adoración preciosa aquí. Solo con decir gracias, Señor, gracias, gracias. ¿No sabes orar? No tienes que saber orar, solo tienes que tener un corazón agradecido diciéndole gracias, gracias. No entiendo qué hiciste, Señor, pero me siento agradecido. Gracias, porque no sé a quiénes venciste en la cruz, pero gracias, gracias, Señor, gracias, Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tus misericordias, gracias por tus bondades. ¿Qué está pasando ahí? El Señor está poniendo en nosotros conocimiento de su obra, sin que nosotros estemos estudiando. Solo con decir gracias, el Señor comienza a poner. Y cuando dejamos que el Espíritu fluya en nuestras vidas en oración, Él nos comienza a revelar por qué tenemos que estar dando gracias, porque Él comienza a escudriñar en nuestras vidas y nos dice, mira, esto cochino asqueroso, el Señor también lo pagó, se lo quieres entregar, anda al altar y entregalo. Gracias por revelarme mi maldad, gracias, Señor, por revelarme mi perversión y mi iniquidad. Gracias, Señor Jesús, bendito, bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Pero el Señor no solo quiere que lo conozcamos, Él quiere conformar su naturaleza en nosotros. Y es aquí donde estamos hablando ahorita. En Génesis 32, 24, 28, la vamos a leer. Es cuando ya Jacob está regresando con su hermano. Recuerden que él tenía que regresar a su casa para cumplir su voto de que Dios fuera su Dios. Y vamos a leerlo. Y dice, así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te voy a dejar si no me bendices. Señor, este es mi último intento, Señor. Yo me rindo, pero yo quiero tu bendición. Lo que tú me ofreciste, yo lo quiero para mi vida. Yo lo anhelo. La pelea es con el Señor. ¿Y saben qué es lo que me impresiona? En el versículo 25 dice que Dios lo tocó. Señor, si tú necesitas tocarme y deshabilitar mis habilidades humanas, mi capacidad de caminar, mi capacidad de hablar, Señor, quítame lo que sea necesario, hiere mi corazón, hiere mi cuerpo si es necesario, pero que yo tenga tu bendición. ¿Cuánto anhelamos las bendiciones del Señor en nuestras vidas? ¿Es solo un conocimiento o añoramos de Él? Yo no te quiero dejar, Señor. Esa canción dice, déjenme recordar cómo es.
La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás. Amén. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Yo no quiero despreciar y vender lo más hermoso en mi vida, que es Él. Si alguien le ha dado valor a mi vida, es Él. Si hay alguien que le ha dado un propósito a mi vida, es Él. Si hay alguien que le puso una meta a mi vida, es Él. Y esa meta es Él. Solo Él puede llenar mi vida. Yo no me quiero quedar a la mitad del camino. Yo quiero alcanzarlo. Señor, no te quiero soltar. No te quiero soltar. Y dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino príncipe de Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. A mí me impresiona, porque Dios es el invencible. Él es invencible y Jacob lo venció. Pero saben, no hay ningún chiquito. Pero si yo llamara a alguien pequeño, ¿cuántos de ustedes creerían que él me puede ganar a mí? O sea, y no estoy diciendo que yo sea karateca, que sea boxeador, no. O sea, simplemente por tamaño, por fuerza, por maña. ¿Sí? Imagínense yo enfrentarme a Dios. Es ridículo que yo le pueda ganar. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Cuando uno juega con sus hijos, ¿qué hace? Uno se agacha. Él se hizo al tamaño nuestro y Él está despojándonos de nosotros. Él toca nuestras vidas en lo más profundo de nuestro ser y Él cambia nuestro corazón. Él cambia nuestro corazón si añoramos sus promesas, si añoramos sus bendiciones y le decimos, Señor, no te quiero dejar. Y entonces el Señor dice, me ganaste. Es su amor dejándose por nosotros. Él toma el lugar y dice, me ganaste. Yo todavía no logro concebir a un Dios con tanto amor que haga eso. Pero sí me concibo a un padre que se deja vencer por su hijo por amor. Y le dice, me ganaste, sos mejor que yo. Y ese es el amor del Padre. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Añoro encontrarme con el Señor para que mi alma sea librada de mi perversión, de mis ataduras. Y esa era la oración de Pablo. Señor, 3 veces le he pedido al Señor que me libre de este aguijón que está en mi carne. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Depende solo de mí. Depende solo de mí. Depende solo de mí. Y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera. Esta parte de cojeaba con su cadera me llama mucho la atención, porque una persona decía que él tuvo un sueño, ¿verdad? Al inicio, pero esta vez, esa señal de que él cojeaba le era como señal de que esa pelea con el Señor no había sido un sueño. Para que no se levantara y dijo, tuve un sueño donde peleé con Dios. No, se levantó cojeando porque peleó con Dios y Dios lo tocó.
¿Cuántos de ustedes quieren pelear por las bendiciones de Dios? Pero no pensemos las bendiciones de Dios, Dios me va a bendecir económicamente y va a multiplicar el negocio. No. Mis hermanos, la mayor bendición de todas es Jesucristo. Él es la bendición. Él es nuestra heredad. Él es nuestra porción. No busques cosas materiales, búscalo a Él. Él es el tesoro, Él es la perla. Busquémoslo a Él. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor. Yo no sé cuál es la condición de tu vida. Si en tu corazón está ya la bendición de querer que Él sea tu mayor bendición, simplemente no te sueltes de Él. Pero si en tu corazón no está el anhelo de que Él sea tu mayor bendición, si en tu corazón tú tenías una vida como yo, que venía a la iglesia porque tus papás te traen, si tú vienes a la iglesia porque tu esposa te trae o porque tu esposo te trae, este es un momento para que tú le entregues tu vida al Señor, porque Él se quiere dar a conocer en tu vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque todo lo utilizas para bien. Y no puedo decir que yo te amara, Señor, porque tú me amaste primero. Tú me amaste primero, Señor. Y me trajiste para bien para ti, por tu amor, por tus misericordias y tus bondades. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, hasta el día de hoy. Tus caminos son buenos, Señor. El problema soy yo, que soy necio y que constantemente digo: no, Señor, no quiero contigo. No, Señor, mis caminos son mejores. Yo lo que quiero es esto. Yo lo que quiero, Señor, es mi soberanía. Perdón, Señor. Perdón porque he gobernado, Señor, mi vida a mi gusto y a mi antojo, sabiendo que tú eres el Rey, que tú eres el Señor. Perdóname, Jesús. Perdóname, Padre, porque he vivido en rebelión con las autoridades que tú has puesto, Señor. Ni siquiera las autoridades que tú has puesto en la tierra las respeto. Perdóname, Señor, porque tus bendiciones, tus amores, tus cuidados, tus misericordias las he rechazado una y otra vez. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Mis decisiones son insensatas, no son cuerdas, Señor. Perdóname, Señor, porque estoy yendo en contra de tu voluntad, en contra de tu soberanía, en contra de tu amor. Perdóname, Señor. Yo quiero el día de hoy, Señor, rendirme ante ti. Quiero rendirme ante tu soberanía y reconocer tu justicia, tu sacrificio, lo que tú has hecho por mí, Señor. Quiero ser como Natanael, Señor, que a la primera dijo: Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Señor, dame la gracia para poder conocerte. Dame la gracia, Señor, de que mis ojos sean abiertos a ti. Abre mis ojos a ti, Jesús. Abre mis ojos al Padre. Abre mis oídos, Señor. Hazme sensible a tu palabra, que yo pueda oír, Señor, pero por sobre todo obedecer tu palabra. Dame la gracia, Jesús. Necesito de ti. Yo sin ti nada puedo, Jesús. Te necesito, Jesús.